Bueno, pues continuamos en Popular Deportivo La Tertulia, tiempo ahora para hablar de la segunda división y en concreto del Real Murcia, que consiguió una importantísima victoria ante el Deportivo de La Coruña, hasta el final de la jornada, líder de la segunda división. Saludamos a nuestros invitados de esta tertulia de segunda división. Paulino Ros, jefe de deportes de Onda Regional, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, segunda victoria en 16 partidos, la verdad que el Real Murcia con esto respira hondo, se aleja de los puestos de descenso y por lo menos es optimista de cara al tramo final de temporada. Yo creo que ya tocaba, el equipo se lo merecía, todos se lo merecían. Julio Velázquez nos enseñó un poquito más sobre fútbol, porque con lo poco que tenía hizo un planteamiento táctico muy bueno y me quedó una sensación agridulce. Luego, si quieres, te explico por qué. Yo sé por qué. Bueno, pues lo esperamos. Intuyo por qué. Ángel Quirante, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, como te comentábamos, que la victoria importantísimo, sin duda lo mejor. Tácticamente, muy trabajado el Real Murcia, que dio un baño defensivo por lo menos al Deportivo de La Coruña. Yo creo que hay que felicitar a Julio Velázquez, porque para mí tuvo la clave el planteamiento que hizo, que a mí lo de Dani Bautista la verdad no me sorprendió que iba a salir, ya lo he dicho en otro sitio también, que es o sea que a mí lo de Dani Bautista era una cosa que lo esperaba. Lo que no esperaba es ese planteamiento que estranguló al Deportivo y prácticamente la segunda parte del Deportivo se vio inoperante para sorprender al Murcia. Bueno, pues comenzamos esta tertulia, este análisis del Real Murcia ante el Deportivo de La Coruña. Primero hablar sobre la alineación, se sorprendió mucho. Primero, ya estábamos comentando la semana pasada si Pedro Alcalá iba a entrar de central, parecía, que era más o menos obvio, y la pareja de central, tú fuiste uno de los que dijo que Dani Bautista le podía acompañar. Sí, lo que no pensábamos que iba a jugar básicamente el planteamiento que hizo Julio Velázquez fue un 3-5-2, básicamente. Cambiable a 5-3. Sí, porque sí. O sea, eso depende de que lo interprete, ¿no? No, en defensa sí. En defensa era una manera, en ataque. Pero al final, sí, aprovechando que Dani Bautista era zurdo y que Molinero es diestro, al final dejó una defensa, digamos, de tres, con Alcalá en el centro, con Molinero a la derecha y Dani Bautista a la izquierda, y luego con dos jugadores, dos carrileros que eran prácticamente dos defensas más, como era Iván Moreno en este caso. En defensa veía una línea de 5 perfectamente. Iván Moreno y Alex Martínez, obviamente. ¿Qué pasa? Que el equipo no renunció a atacar, de hecho, bueno, al final marca a balón parado, ¿no? Le faltó un poquito de llegada arriba, vimos durante muchos minutos al final del partido que Quique y Saúl Berjón estaban un poco... Tampoco hicieron su mejor partido. Pero es que estaban muy fundidos, hay que decir, ahora hay que hablar de las connotaciones del partido. Al partido llegaba el Real Murcia con los efectivos que tiene, que tenía 16 efectivos de campo, pero es que había 4 o 5 jugadores que por un virus después del partido de Ponferrada está muy mal. Anímicamente el Real Murcia da un golpe encima de la mesa, los jugadores escogen una moral terrible, o sea, el partido era complicado, el Deportivo de La Coruña llevaba un equipazo, el Deportivo de La Coruña en sus filas casi todos son internacionales. O sea, bueno, Salomao dio un recital en la primera parte, impresionante, al que respondió afortunadamente yo Castro. Creo que la clave que es Deportivo para mí... lo que ha dicho que antes, afició al equipo en el medio pero hay una que cosa que la gente, yo no lo he visto en las crónicas, para mí hay una cosa que al Deportivo, para ellos fue clave ayer, es que ayer no jugara Juan Domínguez. Juan Domínguez era es el jugador para mí de más calidad que tiene el Deportivo. Posiblemente en la segunda división. ¿Se agarra el Depor a eso? No, pero imagínate si hubiera estado DT. Se nota mucho. Nota mucho. Es que jugadores y ese jugador, tú dime a mí que aportó Ravelo. Pero bueno, es que ni Borja ni Toche la olieron. No, pero no le llegaron balones. Pero vamos a ver si aquí nadie le quita. Yo te estoy diciendo que a mí chapó y que me encantó el planteamiento y como sorprendió Julio Velázquez. Pero que hay una cosa que la gente no ha reparado, que el Depor... Pero porque es el jugador, digamos, más creativo en el medio campo del Deportivo de La Coruña. Es un jugador que tiene una calidad tipo Valerón, que te mete ese pase... Quirante, te hago una pregunta. ¿A quién le pesó más? ¿Al Deportivo no tenía a Juan Domínguez o al Murcia no tenía a Trullola, Mauro dos Santos? No, yo creo que para el Murcia era mucho más... Sí, bueno, las faltas son muchas más gravosas las del Murcia, la ausencia, que la del Deportivo. Para mí, con todos los fichajes que ha hecho... Pues te da ficha mal. Es que ha perdido, es que el Deportivo ayer al no venir tenía casi mejor equipo cuando jugó allí que para mí que ayer. ¿Por qué? Porque había un jugador como era Julio que era desequilibrante y a mí un jugador como Juan Domínguez que aporta la calidad para dar ese último pase
Tú viste el embrollo que tenía, el atascamiento que tenía con los dos pivotes, que son planos los dos. Y sobre todo el corazón y la intensidad del Murcia se comió al Deportivo. Es lo que habéis comentado en la segunda parte. Podíamos tirarnos toda la noche que no marcaba el Deportivo. No, en la segunda parte tuvo el balón, pero sin ningún efecto. Por el sistema, yo creo que Julio además estudió muy bien al muy rival. Muy bien. Yo para mí hay que felicitar a Julio. Él estudia muy bien al rival y el meter la línea de 5 atrás, esa línea de 5 que se convierte después en el centro del campo con más presencia de jugadores, cuando suben los dos carrileros, es lo que asfixia realmente al Deportivo. Ocasiones que en el medio campo anula toda la creación del Deportivo. También fue grandísimo Eddie. También fue clave. Estaba desaparecido. Ocasiones claras de gol, o sea, de llegada del Deportivo trenzando al área no hay. En la primera parte un córner. Jugadas trenzadas en el centro del campo de intentar llegar a media punta. Hay 3 disparos de lejos. 3 disparos de lejos son las 3 paradas de Castro. Pero con grandes intervenciones de Castro. Pero no pudo llegar jugando al fútbol. Me sorprende la poca reacción que tuvo para contrarrestar el planteamiento que tuvo Fernando Vázquez. Porque eso te puede sorprender en la primera parte, lo que nos sorprendió a todos y como sorprendió. Pero es que en la segunda no reaccionó. Y los cambios que hizo fue a peor. Vamos un poco también cronológicamente cómo se desencadenaron los acontecimientos. En los primeros minutos sí que salió el Real Murcia presionando incluso en los primeros minutos la portería del Deportivo de La Coruña, los 10 primeros minutos, y acosando bastante, sacando córners, jugadas a balón parado, tiros a puerta, centros al área. La mejor ocasión creo que fue de Quique García, en un mano a mano que se planta prácticamente delante del portero y la tira fuera. Le da mal, no sé qué le pasa, pero le da mordida, le da raro. Fue la mejor ocasión creo del partido, quitado el gol. Y es que es el arma que tiene el Murcia. Y cuando tú escuchas hablar a los demás entrenadores del Murcia, te hablan de Quique García como un fenómeno, porque siempre está, siempre se ofrece, siempre la baja, siempre le ralentiza el juego cuando hace falta, o encara, y además lo hace muy bien, con lo cual pues esa garantía estaba ahí. Esa es lo que juega el Murcia. Luego en los córners, Saúl, es que se repitió lo de la primera vuelta, ¿no? Fue una falta que sacó Saúl y creo que remató Dorca en el mismo minuto. En el mismo minuto también. Es que Saúl se está convirtiendo en un pasador excepcional. Sí. Es que las tira templaditas al sitio. O sea, Saúl, la verdad, este año no está sorprendiendo. Yo me preguntaba ahí estamos viendo precisamente el gol del partido. Ese 1-0 que... Lo que pasa es que el de Dorca la primera vuelta desde la frontal con el pie, es un gol diferente. Bueno, sí, pero es cierto que los mismos protagonistas, ¿no? Sí. Saúl centrando y Dorca... La defensa del Deportivo contribuyó a la estrategia. Poco, sí. ¿Me entiendes? La verdad que sí. Se abrió, pero que, bueno, ya Fernando Vázquez lo dijo a lo largo de la semana, que no sabía si cambiar, marcar en zona, marcar al hombre, porque estaban teniendo problemas... escuché yo esa declaración. Al final lo que se come al Depor, al final no tiene que ser casualidad que llegue el Mallorca y empate el partido al final del partido y que de poco se quede sin los 3 puntos, de que venga el Depor y pierda. Al final no tiene que ser casualidad de que vaya el Murcia allí y le gane al Depor, que le ganen al que el Real Murcia hace mejores partidos contra los equipos de la parte alta. Está sufriendo a la hora de tener que llevar la iniciativa y a la hora de tener que plantear. Ni mucho menos. Mallorca salió a por el partido y ayer salió contra el Depor igual. Con lo mismo. Al final le cuesta mucho más llevar la iniciativa al Murcia que esperar a que el rival grande se asfixie él solo y matarlo. Sí que tiene, como hemos comentado anteriormente, 10 minutos buenos en la primera parte, quizás los 10 mejores que tiene el Depor durante el partido, con un excepcional Salomao, que nos dejó a todos impresionados, por lo menos a mí, de la calidad que tiene y el potencial y el margen de mejora que puede tener este jugador, que solo tiene 21 años, creo. Internacional sub-21 con Portugal. Tiene una zurda, bueno, es que verlo ahí hacer maravillas, cómo la toca, cómo la pone, pero bueno, se encontró también con un gasto excepcional y con una defensa del Real Murcia que lo supo parar en la segunda parte donde estuvo Salomao. No lo vi. Fue la primera parte muy poco. También bien advertido por Julio Velázquez durante el descanso, que es verdad que no rascó bola durante los primeros minutos de la segunda parte. Pero tú ponte a tirar de lo que tiene el Deportivo, porque es que está jugando Marchena, que creo que tiene una Eurocopa y un Mundial, ¿no? O sea, es que al final, o lo que tienen en muchas posiciones, ¿no? Tenían el banquillo a Lopo, que al final sale al final del partido. ¿Cómo salió Lopo? Que pegó 2 perrugazos. Bueno, pero alguna culpa tendrá el Murcia también en aquello, ¿no? Pero vamos a ver. Era el líder de la categoría. Sí, pero que si eso nadie te lo discute. Que yo te digo que el Deportivo, lo bueno que tuvo el Murcia fue ponerse por delante. Y eso fue el ir a por el partido y no esperarlo, porque el problema que tiene el Deportivo es cuando se te pone por delante, que es un equipo que llevaba 17 goles en contra. Y una vez que se te pone por delante es dificilísimo.
Y el Murcia no salió amedrentado como no salió con el Mallorca. Bueno, cuando un equipo de inferior, en este caso, lo entrecomillo, porque el Murcia nunca debería ser inferior al Deportivo de La Coruña en nada, pero bueno, en este caso... Históricamente no, pero sí, actualmente... pero vale, es que bien, se enfrenta a un equipo superior en un partido televisado. Además, con la posibilidad de hacer algo grande, pues yo creo que después del partido de ayer, todos, empezando por Julio Velázquez, y vosotros lo sabéis bien, en el mercado futbolístico salieron revalorizados. Todos los que participaron ayer. Es que el Murcia tampoco estaba haciendo malos partidos, porque el otro día en Ponferrada yo creo que fue muy injusto el partido con él, porque para mí en Ponferrada, si no llega a ser por todo lo que se ocurre, la expulsión, lo otro... Bueno, pero vamos a dejarlo porque si no, el Murcia estaría líder. No, hombre, porque los porque últimos al final la Liga 10 empates... Con poco, porque está todo tan apretado. Claro, Yo que creo con poquito. seguro que dice que te dejaba a ti el partido, a lo mejor es por lo mismo que nos deja a mí. Al final ves cómo el líder sucumbe en la condomina, cómo cae, y dice, el Real Murcia con un poco más a lo mejor estaba luchando. Claro, por yo es ser que segundo estaba o viendo el tercero. partido en casa de mis padres y claro, mi padre emocionado, claro, toda la vida del Murcia allí y la alegría tal. Me subo al coche, pongo la radio y escucho en Onda Regional la rueda de prensa de Julio Velázquez decirme otra vez que este año habrá 6 o 7 que luchen por ascender y el Murcia no. El Murcia va a estar entre los 10 que luchen por la permanencia. Es que me resisto, lo siento, pero Paulino, es que él sabe la plantilla, que es una plantilla corta y eso está muy bien. Yo no lo estoy culpando una liga a él, tan no lo larga culpo a él. Yo no lo culpo a él. Yo me pregunto por qué el Real Murcia y él lo que no quiere es que se pase de la euforia, que le dé un salto de calidad. Eso tiene que marcar el 9-1 y llamar a Madrid. Pero es que sí, al final yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una, Julio Velázquez, los 16 jugadores que tiene, y otra cosa es lo que pasa en el club. Sí. El Real Murcia es un club deshumanizado, totalmente un club que a su dueño le importa un rábano. Ahora, tú no puedes culpar de eso a Velázquez. ¿Tú crees que Velázquez no quería 3 jugadores más? Claro que los quería. Pues si tenía firmado a Hugo Álvarez, claro que los quería. Lo que pasa es que no le han dejado. Samper le ha traicionado, no le ha fichado a los jugadores que quería. Al final, Hombre, seguro que tendría el mercado bien peinado y elegiría. Tiene que estar hundido. Pues si no puede, si no tiene está muy contento que le hemos visto una foto en la prensa esta mañana, muy sonriente. Por la victoria, por la victoria. Primero, sabe que si habla, el Chuti sabe que si habla y se equivoca, le cortan el pescuezo. El Chuti acaba contrato esta temporada. Para Antonio Samper es un... Chuti al final tiene que estar muy satisfecho ¿quién porque es el líder de la segunda división? Eso sí, es el Eibar. líder? El Eibar. Que es una plantilla ¿Qué también estadio y cuánta limitada. gente va a ese estadio? ¿Qué estadio tiene Murcia? ¿Qué ciudad tiene Murcia? ¿Y qué historia tiene el Real Murcia? Es que, Sí, pero aquí al final es de cómo se trabaja y cómo se dirige un equipo. Si está muy bien... Un equipo pero, no, un club. Pero es lo que dice Felipe, cuando en un club hay tranquilidad, ¿qué le está pasando a La Hoya este año? Un club donde hay una tranquilidad y se puede trabajar. Y entonces un club que nadie esperaba que estuviera donde iba a estar, y esa tranquilidad, ese poder el entrenador trabajar, los jugadores sin esa presión, que después vendrá la presión a lo mejor cuando falten 4 o 5 jornadas, pero ellos ya ahí el playoff lo tienen prácticamente asegurado. Entonces eso trasládaselo a Eibar, porque tiene un ejemplo muy parejo. ¿Y sabes lo que pasa? En Murcia hay El una, equipo, los dos recién ascendidos. hay una columna que se la recomiendo a la gente bien, la verdad, de César García Granero, en la cual dice que al final el olvido o el abandono al que ha sometido al Real Murcia Jesús Samper, como le ha propiciado que Julio Velázquez sea dueño deportivamente del equipo. O sea, no hay nadie que se meta en la decisión. Afortunadamente, ¿no? Claro, muchos años, es que años anteriores el Palco dirigía al equipo también, se metía en el equipo. Hay que recordar la temporada pasada, Y el cambio de portero y aunque ha sido el cambio de portero a Víctor Cifuentes por tal. ¿sabes lo que y aunque ha sido, también? perdona. Que hay mayor compromiso de la afición con los jugadores y en el Por entrenador. supuesto. Total. Por supuesto. Es que la gente ve a Samper en el palco y que le entra como mala leche. Sí, no quieren que venga. Claro. La gente, Pero la la gente que pregunta estudia es, a mi ¿algún alrededor. día va a cambiar la no quiere. tendencia de este Real Murcia? Es decir, algún día nos dirán, vamos a hacer un equipo para ascender a Primera División, que es donde tiene que estar el Mira, Real para Murcia. cambiar la tendencia. ¿Qué es más rentable? ¿Un equipo en Primera División aspirando a jugar en Europa o la Paramount? Un equipo consolidado en Primera División Pero para durante subir 20 años, como ha sido el Deportivo, como ha sido el Villarreal, jugando Champions. Bueno, yo no entiendo de economía ni de estas cosas, pero sí que entiendo la repercusión. Hay que tiene el ganas de fútbol. querer reforzar y gastarse un poquito más, no digo mucho, un poquito más. no digo por que lo no menos se- tener 22, 23 jugadores. Estamos Es que- Claro, es que 22. estamos hablando- Imagínate No estamos que diciendo Julio de Velázquez fichar- tuviera Parece de 2 coña. por Y antes puesto. tú que sabes la plantilla de segunda división cuántos efectivos tiene que tener, lo de este año parece de coña. que hay 25 y tienes 22 y tú ves equipos como el Alavés, ha fichado poco y bien. Ha fichado muy Para bien. mí, poco y bien. Pero ha habido que llegar a esta situación para dejar a los que saben de fútbol, o por lo menos a los que se supone que saben, en este caso el entrenador y el director deportivo, que confeccionen el equipo a su gusto y dentro de unas limitaciones, eso sí, muy austeras. Yo la historia es que... Termina. No, que la historia es que cuando
un equipo lo dirige gente que no tiene corazón en ese equipo y que al final... ¿Cómo que no? Si dicen No que sé. Samper quiere mucho a Murcia, lo quiere de verdad. No, una cosa. Samper compró el Murcia en su momento no porque fuera murcianista de cuna, sino porque el Murcia le abría puertas para hacer ciertos negocios que ha hecho. Que no lo compró Samper en su Samper momento, sino sufre que con vino el Real un Murcia. señor de Valencia, Bueno, que, es lo que que fuera. estaba yo, ¿Quién ¿me antes? entiendes? Vino un señor de Valencia y después hubo ahí... Pero Pues, a Samper el Real Murcia le importa poco o nada. Le ha importado lo que el Real Murcia le ha dado fuera de lo que es el recinto de Nueva Condomina. Sí. Para que en Murcia haya un proyecto de verdad tendrá que llegar alguien de fútbol de verdad, que sepa dirigir un club de fútbol como se tiene que dirigir un club de fútbol. No Samper. Habrá que analizar el dinero que se ha gastado Samper o lo que ha endeudado al club Samper y saber en qué se ha gastado el dinero. Vámonos Episodios otra vez a lo que- futbolístico, que nos desviamos siempre hablando de Samper. Que no me gustaría tampoco dejar de hablar del partido sin destacar la figura de Eddie. Que si estábamos hablando en los últimos meses o temporadas que Quique es una de las perlas y joyas de la cantera del Real Murcia, que es un jugador que puede ayudar a que el Real Murcia ascienda por lo menos de posiciones, de categoría, de estatus o incluso se venda, Eddie posiblemente pasa también por las mismas previsiones dentro de un futuro. Sí, la verdad es que fue un futbolista que dio la cara muy bien el otro día, ¿no? Yo creo que hizo un muy buen partido. O sea, no solamente Eddie, sino yo creo que muchos... El bloque fue bueno, pero sí, Eddie destacarlo estuvo, Eddie, por Castro, la yo mejora creo que lleva durante toda sí, la temporada. Sí, además estuvo marcado ahí un poco por la polémica al principio, por el tema de su posición, de que no estaba jugando en una posición adecuada y tal, pero bueno, yo creo Ayer que... jugó más atrás. Sí, jugó un pelín más atrás y eso lo agradeció él. Él lo agradeció. Eso lo Es que agradeció. es su posición. Eso lo agradeció y claro, y mostró pues bueno ese. Pero ese seguro le ha venido juego. muy bien jugar todos los partidos que ha jugado de media punta. Ojo, Seguro, yo creo que eso seguro. al final le forma Cuando como está más jugador. presionado, él cada vez con... De media punta, lo que le ha Se ve venido con más confianza. más que de media punta es jugar. jugar, sí, efectivamente. Jugar. Coger ese ritmo de no jugar, que como pasa con... ¿Sabes lo que le ha venido bien? Que al final no pudieran firmar a Rubén Suárez. Claro. Eso le ha venido de perla. Eso fue lo primero para que él jugara. Claro, si se sintiera importante claro. en el equipo. ¿Sabes lo que le ha venido muy bien? Que Samper haya dicho este año, ¿no? Y, Fue un y duro otra equipo. cosa, se ha sentado, porque tú sabes que Eddie era un jugador que salía y a los 5 minutos tenía una tarjeta. Y eso le ha venido muy bien. No, ayer estuvo muy Y sobrio. hablamos de Eddie, como Lo ha tú cambiado. dices, pero yo ¿Sabes lo que le ha venido? ¿Sabes lo que le ha venido muy bien? una mención especial a Castro. Porque está demostrando para mí que es de los 2 o 3 mejores porteros, por no decir casi el mejor de la categoría. Increíble, pero con las manos y con los pies, ¿eh? Con De verdad todo. que sacó un par de faltas también, justo buscando aquí que... Ágil, rápido, muy con bien. reflejo. Ahí Otra también mención, ahí- creo que es justo hacerla a Pedro Alcalá. Alcalá. Sí. Porque Por todo lo que ha ha pasado, sufrido muy mucho, bien. por muchos motivos, y yo creo que no se merecía en ningún caso pues lo que le ha pasado esta temporada. Al final, pues demostró que puede hacer un partido De hecho, bueno, normal, ¿no? yo estuve tramos del partido fijándome mucho en Alcalá, porque lo fácil hubiera sido que el chaval hubiera salido nervioso, que hubiera cometido muchas precipitaciones, o sea, hubiera estado mal. Y yo lo vi, a mí personalmente creo que cumplió más que de Otón sobra, ¿eh? habló con él después del partido. Sí, la verdad es que el chaval está yo lo vi incluso un poco emocionado, ¿eh? Al Ha final vivido estaba... una época también, gente creo que está- falleció muy el dura, padre hace poco. estaba su muy no- dura. intuyo que era su novia, la persona que siempre la acompaña. Estaba muy pendiente de él después del partido, porque a Pedro Alcalá, yo creo que en ese momento él salió con mucha emoción del vestuario para irse a su casa. Hay que recordar que hace poco perdió a su padre, que estaba pasando una enfermedad muy dolorosa. Al final él había tenido una situación muy extraña, los 9 minutos de Madrid que le hicieron mucho daño. Mucho daño. Cuando estaba en el centro de la polémica sale, primero, que Pedro Alcalá era un jugador que había firmado, se había comprometido con el Granada B porque iba a abandonar el Real Murcia para que viniera Hugo Álvarez. Era un jugador que primero sabe que Julio Velázquez no cuenta con él. Luego sabe que Julio Velázquez va a contar con él porque no tiene más remedio. Luego sale en Madrid. A los 9 minutos hace la mano aquella que hace que lo expulsan. El equipo acaba aquel partido con 9. Al final el partido este era una rivalidad para él. El chaval estuvo muy bien, ¿eh? Ya te digo que estuvo muy bien, estuvo que mucho aparte, muy bien. aparte de lo que haya pasado con su padre, yo creo que él se ha liberado ahora totalmente. Ahora veremos un Pedro Alcalá mucho más tranquilo, pero cuando salió del campo él estaba muy emocionado porque ha pasado en el plano se lo personal. reconoció y claro, eso, chaval, yo creo que le llegó porque era durante muchos momentos gritando el nombre de Pedro y eso... al final, Hay que mucha- recordar que es de Mazarrón. al Que final algo mucha- tendrá que ver el que sea murciano Está bien, para está bien. llevar a la gente de su pueblo ahí al estadio. Yo me acuerdo que en verano, cuando lo presentaron, cuando estaba en Covatilla, en una rueda de prensa, el chaval dio una rueda de prensa ilusionadísimo por el hecho de que iba a venir gente de su pueblo a verlo, lo cual es totalmente normal, su familia, su gente.
y no ha podido debutar hasta el Claro, mes de febrero. Es que al final Pedro Alcalá, un chaval que muy joven salió de Murcia, estuvo en la cantera del Málaga, en Irún. Estuvo en el Ranero, él sale del Ranero y se va para el Málaga. Fíjate, un chaval así, para él jugar en el equipo de su ciudad o el equipo de Murcia, de su región, aporta muchísimo más al equipo que un tipo como Catalá, que jugó Champions el año pasado, que había jugado Champions, que el año pasado vino aquí a otra cosa. Al final, yo creo que la gente se identifica mucho más con un tipo como Alcalá, pero eso sí te puede venir, aunque se meta un gol en propia meta, da pero igual. se te viene en contra por los momentos que ha vivido, ¿eh? Por eso te digo que tiene mucho mérito el partido que hace el chaval ayer, ¿eh? Incluso Porque se va al ataque, a cuando rematar él córneres. Hizo un remate muy bueno que Cuando tú engancha bien. dices que él con esa ilusión se le desborda, se le viene abajo y anímicamente el chaval está destrozado por lo que ha vivido. O sea que el levantarse arriba, el hacer el partido tiene mucho mérito. Yo lo que no entiendo, ni entenderé, salvo que me lo explique él en persona, Julio Velázquez, por qué hay tanta distancia para él, entre Alcalá y el resto de centrales. Porque es que no le ha dado bola, salvo el partido de Copa del Rey. No, pero a partir de ahora seguro que habrá cambiado. No, la pregunta para la semana que viene la tenemos. La semana que viene va a apostar por Pedro Alcalá y Trujols, o viendo lo que el partido de Dani Bautista, que tampoco estuvo mal. Es el primero que es el primero también que alabó el trabajo de Alcalá en rueda de prensa, Julio Velázquez. Sí, bueno, sí, Julio Velázquez, ¿tú has visto algún jugador que le haya metido caña? Bueno, momento no. Pues, al final la pregunta ya está para la semana que viene. Seguramente Alcalá, si le da 2 o 3 partidos más, los que Mauro Santos seguramente no va a estar, el chaval se va a hacer más jugador de lo que es. Pero la pregunta, ¿tú crees que Irantes que le va a dar más partidos? Hombre, depende. Yo creo, ahora tiene que elegir. No sé si empleará el mismo sistema entre Dani Bautista o Trujols. O Alcalá. O Alcalá. Trujols va a jugar seguro. Entonces, Bueno, Y que no se nos olvide, bueno, no sé cuál es tu guión, Felipe, pero hay que hacer mención obligatoriamente a Toribio. Sí, Toribio ahí que estuvo bastante bien. provoca el córner que da lugar al gol con ese lanzamiento de fuera del área. Y Es la primera vez que lo veo tirar así. Bueno, pero es un jugador que no y tiró es de una relumbrar. puerta también que... Ya, pero es un jugador que no es de mucho brillo, de dar un pase de gol o de marcar un gol, pero hace un trabajo. Le ha quitado el sitio a Ciari, ¿eh? Por eso, Ha quiero sentado decir a Ciari. que está sentando a Ciari. Y es que físicamente está muy bien. Reforzando el centro del campo de una manera que Julio Velázquez le ha pedido, ¿no? Bueno, hablamos de otro jugador de la tierra también. Si lo hacíamos antes de Alcalá, ayer no era el único de Murcia que estaba sobre el terreno de juego. También Toché, que se especuló en verano, no te rías, que se especuló en verano sobre su posible regreso, también ahora en el mercado de invierno al Real Murcia. Bueno, regreso no, nunca ha sido jugador del Real Murcia. Volverá a ser bueno, sí, pero las categorías inferiores, sí. De los inferiores. Le hemos preguntado 1000 veces. Antes de marcharse al Atlético de Madrid. Y él siempre ha mostrado que le gustaría jugar algún día en el Real Murcia. Pero bueno, el caso es que ayer vino con la camiseta del Deportivo de La Coruña. Fue recibido. Pudo tener sin algunos sabores. minutos. Monumental. Todo el público, los 7000 y Yo pico creo que estuvieron, su pasado sí, fue claro. de ¿Cuál fue la Cartagena anterior no se vez lo que vino y olvidará con qué nadie. camiseta? Esa es la respuesta, ¿no? Posiblemente. Yo la gente, mira, yo me dejo mucho guiar por lo que me dice la gente en la calle, mis amigos. El otro día estaba comprando aquí en la frutería que hay aquí en Guadalupe, aquí al lado, que el hombre es amigo mío, me comentaba, yo lo de Toché en el Murcia nunca. O sea, yo creo que el aficionado en general Hombre, cuando se va- no quiere a Toché, es cuando porque se va al considera Atlético de Madrid, que ahora podía haber venido y no ha venido. no se va por la puerta de atrás. Él, que me acuerdo que se va a Tato al Barcelona y se No, va. si no estamos hablando de eso. Él se va bien, ¿no? Porque él incluso al Atlético de Madrid le hace un llama al Murcia y tal, y se fueron. Lo que pasa es que después él tuvo su paso por el Cartagena, que eso que ha venido aquí, que ha metido goles, y eso la gente no. Pero estando Quique García Pero como está, no incluso- necesitamos a Toché para incluso- nada. Sí, pero para Quique nada. García le queda poco. Como que queda poco, en hasta el junio Murcia- por lo menos, ¿no? Por lo menos. Que termine la temporada y que meta muchos a goles. Toché yo creo que lo que le ha hecho daño es todos los periodos de incertidumbre que ha habido, que el Murcia buscaba delantero y siempre se hablaba de Toché y siempre da la sensación, a lo mejor es irreal, de que Toché, sí, tenía el Murcia ahí en la recámara, pero siempre esperaba que alguien viniera y le diera Es que- más. Y a lo mejor eso es lo que a la ¿Sabes gente no le ha gustado. Lo que pagaba el Murcia para que Bueno, viniera pues, Toché. al final lo que la Porque gente no yo le te ha gustado. acuerdo que cuando él terminaba contrato en el Cartagena el mismo año que asciende el Murcia, que era cuando yo estaba, ese año terminaba contrato. Y entonces él en el Cartagena no se quedaba por 1 millón por 3 años. Imagínate si iba a venir al Murcia, o sea, eran 300 y pico mil. El Murcia sí iba a hacer una oferta, me acuerdo, por Aguirreche, que estábamos nosotros compitiendo, que llegaba a 270 o 280 mil euros. Claro. Y tal. Y Toché quería sobre los 500. Y firmó en el Panathinaikos por eso. Que el mismo Hércules, que todavía eso, también se habló de que se iba al Hércules.
Entonces Toché, Y al Zaragoza. para Toché me acuerdo que 300 y pico mil euros, para él me decía que era una Coca-Cola y un bocadillo. ¿Te lo dijo él así? Eso me dijo cuando le dije... Bocadillo de "Mira, los buenos, hombre, ¿no? De jamón de los que, buenos. que Jamón te de ofrece jamón. el presidente 1 millón por 3 años, que son dice, eso es una Coca-Cola y un Bueno, bocadillo. al margen, Digo, al pues, margen yo quisiera esa de la Coca-Cola. pitada de la polémica y sus antecedentes, ¿cómo lo viste durante los minutos que pudo disputar? Tampoco se le Bueno, no se le El pudo tacón, llegó. la jugada que dejó el balón así atrás. Sí, la Sí, verdad que pero fue de los tampoco se le jugadores. pudo ver tanto. O sea, el poco tiempo de juego tampoco participó se le mucho y no se puede valorar. Viene de estar 7-8 meses para, aunque el otro día metiera el gol, Sí. pero también pilló al Sabadell que tuvo Claro, expulsiones. no, el otro día pilló al Sabadell con 1-0 en contra, con el Sabadell seguramente buscando el empate. Es la tesitura que hemos hablado antes, que el Deportivo se sentirá cómodo, ¿no? Yendo Pero por el delante Sabadell del marcador. le echaron 2 tíos, me parece, Sí. ¿no? En ese partido. Entonces, no es lo mismo con espacio en casa, con un jugador como te hablo de Juan Domínguez, que te puede meter ese pase y todo, que es distinto. Bueno, por delante, 2 equipos vascos, el Alavés, la próxima semana fuera de casa, y el líder, si acaso lo es todavía, el Eibar, que vuelve que se jugará el próximo partido en la Nueva Condomina. Ojalá se puedan encadenar 2 victorias seguidas, ojalá el equipo deje de empatar para ganar partidos. El fútbol que vamos a ver va a ser muy parecido. O sea, Murcia tiene un guión Que no tiene muy para más. establecido, un técnico que sabe a lo que juega, con lo que tiene, y nos falta pues volver a emocionarnos, a ilusionarnos con un par de victorias más, porque yo creo que el equipo en esta segunda división, pues, es que yo creo que el líder va a ascender con, a lo mejor no llega ni a 70 puntos, Te el cuento un que secreto, ascienda como líder. Te cuento un secreto, yo creo que Julio Velázquez mantiene un discurso oficial, pero él en el fondo piensa que en función de algunas cosas a lo mejor el equipo podría intentar llegar al playoff. Yo creo que él lo piensa de verdad. Tiene una plantilla muy cortita. Para llegar a eso, él Yo creo que le está sacando él es un consciente rendimiento. de lo No, que eso- tiene. eso- le está sí, sacando un eso rendimiento seguro. espectacular, Pero pero vamos a ver, Seguro. no pasemos... Pero le ha ganado al Mallorca. Tenemos le ha que ser ganado- le ha ganado al Otón, Mallorca, no le ha pasemos ganado- de la al Mallorca le ha euforia. sacado. Pero hay que ser- si no hay que saben. ser sensato. Digo lo Que, que ojo, piensa, que si defiende el cómo está la Murcia tabla. ayer, por desgracia, pierde, está a un punto de descenso. Pues sí. Que esto está todo tan ajustado y hay que Totalmente. ir piano a piano y dejarse de playoff, porque ha pasado con el baloncesto, que si Copa de Rey, ha pasado con el fútbol, que si digo playoff. lo que digo Y lo que cada vez que se habla de piensa eso, él. Al Alavés se le puede Parece ganar que nombra y a al la Eibar se bicha. le puede ganar. Quiero decir, Y tú se puedes- puede perder. puedes Todo. encadenar. Y se puede perder. pero- Pero si llega la Ponferradina y tuvo contra las cuerdas al Sporting. Pero yo creo que no Ayer- y piensa el eso Murcia tampoco, José. Yo creo le gana al que líder. O sea, y el Eibar va a ir a ganar al Córdoba en su En todo caso, casa. el partido de Vitoria es clave, porque tú, si ganas ese partido, Clave es todo. al Alavés lo metes abajo. Al Alavés lo mete abajo a 6 Y te puntos traes ya. 2.000 más a Nueva Lo- Condomina. No, lo mete a 2.000 al espectadores Salvador más a lo Nueva mete Condomina. abajo. Sí, pero si con lo 6 pierdes, te puntos puedes más meter uno de tú. golaveraje, ya le estás metiendo abajo. Tú, con 6 puntos de diferencia más uno de golaveraje. Pero si lo pierdes, te metes tú. Claro. Por eso te estoy diciendo que esto es hacer cuentas de la lechera. Pero al final tú si le preguntas a Chuti o a Julio... A Chuti me gustaría preguntarle, pero no partido puedo. clave, el siguiente. El siguiente. El siguiente partido es clave, el pero choli- no el Alavés, el Eibar, el cholismo, siguiente. el cholismo, Y este ¿no? año más, Claro, Ese es sí. el chutismo. porque hay mucha igualdad. Hay tanta igualdad 52 que, puntos. que toda Dice la Pablo, frase si esa le manida de preguntáramos partido a al partido, Chuti. este año con más razón. Este año con más razón. Dice Pablo si le preguntáramos al Chuti. Estamos deseando preguntarle, pero no hay manera. Ya fuera el Chuti como Ángel Quirantes cuando era director deportivo del Cartagena, lo podía llamar al teléfono. Hombre, leche. yo me pongo con todo. Después me las dieron todas en el mismo sitio, pero bueno, yo no diría a nadie que no le cogí el teléfono. Y tu primera exclusiva, después de salir de Cartagena, fue aquí, Fue en aquí, Populares Televisión. Sí, sí. Exclusiva y 2 o 3 veces que vine. Pero yo no me Batiendo escondí. récord de audiencia de la Yo cadena. tenía 3 teléfonos y yo atendía a todo el mundo desde las 9 de la mañana hasta las 12 de Ángel, la ¿por qué noche. piensas que el Chuti no hace declaración y no habla? Nos quedamos sin tiempo, nos tenemos que marchar porque todavía tenemos que hablar de baloncesto. Otón, te quedas, ¿no? Yo sí, claro. Pablo no decimos No, que se quede ya. no, ya no, yo ya hoy ya me toca. Paulino, Nada, una cosa más, solamente Sí. darle enhorabuena al Real Murcia, a la gente que está Yo tenía que decir. haciendo trabajo, labor social Sí, en el Real Murcia, por ejemplo, el hecho de que lleven visitas de colegios a Nueva Condomina, el hecho de que haya futbolistas de la primera plantilla que estén entrenando con los chavales, con los benjamines, con los de la Fundación Real Murcia, el hecho de que ahora esté Morga con Tete en un acto benéfico en la ciudad de pero- Murcia, a ver, eso me dejamos parece terminar muy a Paulino, importante, por favor, ya muy está. importante, Pero- que a pero- veces no se subraya, Que pero termine que él, creo por que es favor. un trabajo que se hace en el club aquí en Murcia, que hay que empezar a contar, ¿no? Vale, y hay que contar también que el otro día se juntaron un grupo de señores con 70 años que fueron campeones de España juvenil
en el año 1957 y que ellos mismos tuvieron que pagarse una insignia, ¿no? Una insignia que se hicieron ellos mismos, lo hicieron a la margen del club, que vamos, era un acto para que el Real Murcia lo hicieron por su propia cuenta y riesgo. Fueron a la vieja condomina, se juntaron allí la gente que está viva de momento de ese equipo, se hicieron una pequeña regalo ellos mismos, que se lo pagaron de su bolsillo, les costó 20 euros el regalo cada uno y se fueron a comer. Y el Murcia nada que tuvo que ver con eso. Pero José, otra cosa... Por ejemplo... que nos quedamos sin ahora, tiempo. ahora que están los Goya recién dados, hay un tío que se llama Roque Baños, que es un músico de Jumilla, sí, que ha regrabado el himno del Real Murcia y como no lo ha hecho bajo digamos, todo eso está muy el bien, mando pero del yo Real creo Murcia, no que se ha sabido nada de aquello. me parece promocionar entradas. Que el otro día en Córdoba hicieron una promoción y metieron 15.000 personas. Que en Hércules eso. Y eso tienen que hacer. Bueno, ya lo contaremos en los próximos programas porque nos quedamos sin tiempo. Ángel, hasta la próxima. Pablo, ha sido un placer. Igualmente. Nos marchamos a publicidad. Seguimos en Popular Deportivo La Tertulia hablando ahora de básquet.